7 de la tarde con 12 minutos, vamos a seguir hablando de este tema, de la polémica que se ha generado por el proyecto alternativo por ISAPRES que ayer fue aprobado en la Comisión de Constitución del Senado, mientras que el presidente Boric mostró hoy día, ya lo escuchábamos, su preocupación por esta iniciativa. El titular de la Asociación de ISAPRES advirtió que si la ley corta es despachada hoy tal como está, en septiembre el sistema de salud privado se cerrará, el sistema de ISAPRES. Bueno, vamos a hablar de este tema con el senador y presidente de Revolución Democrática, también miembro de la Comisión de Salud, Juan Ignacio Latorre. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, Connie, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias por el contacto. Bueno, primero quiero preguntarle sobre usted estuvo, ¿cierto?, en la comisión cuando el presidente de la Asociación de ISAPRES advirtió y dijo hoy día que si la ley corta se aprueba tal como está, en septiembre estaría cerrado el sistema, digamos, de ISAPRES. ¿Qué le parece ¿Usted le cree a las ISAPRES y le preocupa que sea efectivo lo que dice el presidente de la Asociación de ISAPRES? La verdad es que me cuesta creerle, porque su presentación hoy día fue muy poco autocrítica respecto de los abusos que han cometido las ISAPRES todos estos años, las discriminaciones, cuestiona el fallo de la Corte Suprema, que es el máximo poder judicial en nuestro país, y además la ley corta, y no propone tampoco una solución concreta. ¿Cuál es la alternativa que proponen las ISAPRES? Pero más allá de eso, la ley corta lo que hace es decirle a las ISAPRES que propongan un plan de pago. La Corte Suprema da 6 meses más de plazo para poder tramitar este proyecto, y las mismas ISAPRES tienen que proponer un plan de pago, lo cual podría ser flexible en términos de la realidad de cada ISAPRE, porque no son todas iguales, no tienen las mismas deudas, y podrían proponer, por ejemplo, devoluciones de diversas maneras, por ejemplo, con prestaciones, también con transferencias monetarias y en un plazo razonable. Es decir, cada ISAPRE puede proponer su plan de pago. Lo que sí deberían hacer, una vez aprobada la ley corta, es bajar inmediatamente los planes de salud para cerca de 700.000 personas, que es algo que debieron haber hecho hace 3 años atrás. Ahora, senador, lo que dicen las ISAPRES, más allá, usted dice que le cuesta creerlo, pero por lo menos lo que dicen ellos, y voy a poner eso sobre la mesa, es que el problema principal para cumplir el fallo no es la deuda de los 1.400 millones de dólares, sino que es lo primero, porque el fallo de alguna manera tiene 2 partes, ¿cierto? Lo primero es que se indica que al día siguiente de aprobada la ley corta, si es que se aprueba, tienen que bajar de precio una cantidad importante de planes, ¿cierto? Porque a los que se le había cobrado más por la tabla de factores equivocada. Y al mismo tiempo una cantidad de planes no se podrían subir, que no fueron afectados por la tabla de factores, pero que no se podría subir el precio de esos planes. Y lo que sostiene la ISAPRE es que eso va a producir una falta de flujo que no permitiría al sistema seguir funcionando. O sea, ni siquiera, dicen, llegaríamos a ver o a calcular si podemos pagar los 1.400 millones de dólares o de qué manera, sino que ya con la pérdida del flujo que significa bajar los precios de esa cantidad de planes a los que se les aplicó la tabla de factores de forma errada, ya dejaría de existir el sistema. A ver, es interesante ese punto porque, mire, un columnista, un doctor especialista en el tema, Juan Carlos Said, que no necesariamente es alguien que uno podría decir de izquierda en términos ideológicos, él plantea en una columna la semana pasada en un medio digital, dice, mira, más allá del fallo de la Corte Suprema, que obviamente hay que cumplir, el modelo de negocio de las ISAPRES es estructuralmente inviable, ¿no? Y la invitación, hoy día lo conversábamos en la Comisión de Salud y el representante de las ISAPRES mostró una actitud, yo diría, primera vez que la escucho, disponible, ¿no?, a una reforma al sistema de salud que Chile requiere en términos de avanzar hacia un sistema de seguridad social con la cotización obligatoria, como ocurre en la gran mayoría de los países de la OECD, con los que Chile normalmente le gusta compararse, o es parte de ese grupo de países, y donde los seguros privados sean más bien complementarios. Y las ISAPRES tienen
la posibilidad de transitar hacia allá, o seguros de segundo piso que se llama, y él mostró, el señor Simón, el representante de la Asociación de ISAPRES, mostró una disposición de decir, mira, sí, nosotros estamos disponibles, obviamente hay que resolver esto primero de la Corte Suprema, del fallo, pero Chile debería ir avanzando hacia allá. Hoy día FONASA tiene el 81% de la población y perfectamente uno podría diseñar una transición, ¿no?, en donde las personas que hoy día están acostumbradas a la libertad de elección, a modalidades de cobertura complementaria, ¿no?, en una provisión mixta de servicios de salud público y privado, podrían perfectamente transitar hacia allá y donde las ISAPRES cumplan este rol complementario. Pero claramente hoy día no es viable estructuralmente el sistema de ISAPRES. Ahora, yo creo que sí hay margen para que ellos puedan pagar. Por ejemplo, hoy día pusimos el punto en la Comisión de Salud respecto a los gastos de administración, que es el 10%. En Europa, los seguros privados regulados es el 5%. FONASA tiene el 1% de gastos de administración. Entonces la pregunta es, y hay poca transparencia. La Superintendencia de Salud incluso dice, yo no tengo toda la información a la mano. Tuvimos que oficiar a la CMF para que nos diga cuánta plata le distribuyen entre los directores de las empresas, de las ISAPRES, cuánta plata le pagan a los gerentes, la integración vertical con las clínicas, las sociedades de médicos, cuánta plata están ganando. Todos esos costos de administración es muy alto y hay un problema de eficiencia del modelo de ISAPRES en Chile. Por tanto, yo creo que sí hay espacio para uno cumplir el fallo de la Corte Suprema, bajar los planes. Ahora, si se hace todo eso de inmediato, claro, quiebra el sistema. Pero si se hace de manera gradual, que es lo que está facilitando este proyecto de ley corta, eso es perfectamente posible. Ya, pero entonces lo gradual tendría que ser, me tomo de esa última parte que usted dice, porque lo que el fallo le propone a las ISAPRES es, denme digamos, propónganme ustedes en un plazo, ¿cierto?, de 6 meses, incluso desde que es aprobado este proyecto de ley corta, una solución, una fórmula de pago, cómo quieren pagar. Pero la parte de la reducción del precio de los planes, que es la parte que según las ISAPRES, estoy diciendo cuál es la postura que han dicho las ISAPRES, que es la parte que primero los va a afectar, no le da plazo, no dice que pueden hacer esa rebaja en forma gradual, sino que eso tiene que ser de manera inmediata. Entonces, por eso, y ahí entra mi siguiente pregunta, para solucionar esa parte es lo que busca el proyecto de ley, este proyecto de reforma constitucional que ayer fue aprobado en la Comisión de Constitución, ¿cierto?, del Senado, y que lo que busca es, de alguna manera, netear la falta de flujo, la plata menos, digámoslo en buen chileno, que les va a llegar a las ISAPRES si es que bajan los planes, netearlo con un aumento del precio base. Entonces, ese es más o menos, diciéndolo en bien básico, lo que propone este proyecto. ¿Por qué el gobierno, y entiendo que usted dice lo mismo, sostienen que esto es una forma de eludir o de no cumplir con el fallo de la Corte Suprema? Bueno, porque efectivamente esto habían propuesto las ISAPRES en enero y la Corte Suprema les dijo que no. Y luego, cuando viene el fallo, porque lo del ajustar los planes hacia abajo es algo que debieron haber hecho hace 3 años atrás, ¿no? Hace 3 años atrás. Entonces, y además la Corte Suprema está estableciendo ciertos criterios de seguridad social, de evitar discriminaciones, bueno, una serie de elementos de seguridad social para un seguro que es privado, pero que no estamos hablando de seguro de automóviles, digamos, sino que de salud. Entonces, el proyecto de reforma constitucional que se presenta y se aprobó ayer en la Comisión de Constitución del Senado, de alguna manera es un perdonazo a las ISAPRES porque les dice, mire, usted no tiene que, además es retroactivo, no tiene que bajar sus precios, no tiene que bajar el plan y tampoco tiene que devolver los 1.400 millones de dólares. Es como un borrón y cuenta nueva. Pero no dice eso el proyecto, senador. Perdón, pero eso no, el proyecto no dice que no tienen que devolver los 1.400 millones. Lo que dice es que se pueden haber alternativas para devolverlo en prestaciones de salud, en hospitalizaciones, en cosas así, pero no dice que no hay que devolver esos 1.400. Lo que dice es que lo que propone es subir o recalcular en realidad, pero sabemos que subir el precio base de los planes, de aquellos planes que según el fallo no se pueden subir. No de todos, sino que de los que no se pueden subir. Eso es lo que dice el proyecto. Claro, porque
en opinión nuestra, ¿no? Es una interpretación del fallo de la Corte Suprema muy favorable a las ISAPRES, algo que las mismas ISAPRES pidieron que se haga, ¿no? Y como la misma Corte les dijo que no, se presenta este proyecto de reforma constitucional. Hay que decirlo, lo presentaron 2 días después de que salga el fallo de la Corte Suprema y todavía no había otra alternativa sobre la mesa. El gobierno lo presentó un poquito después. Pero el problema es estar legislando una cuestión vía reforma constitucional, vía artículos transitorios, que es el mismo resquicio que se usó para el retiro de fondos de pensiones, pero con un fallo de la Corte Suprema de por medio. Acá no hay, digamos, lo complejo, digamos, y el debate constitucional va a estar en que hay un poder del Estado, el poder legislativo, que viene a interpretar la aplicación del fallo de otro poder autónomo como es el Poder Judicial y más aún de la Corte Suprema. Eso no lo habíamos visto nunca y creo que es un mal precedente. Por eso me parece a mí, además requiere, para aprobarse en sala, requiere un quórum de 4/7, 29 votos, y si uno suma, digamos, toda la derecha más demócratas, llegan a 27, o sea, les faltarían un par de votos para aprobarlo. Pero creo que es un mal precedente y yo creo que incluso hay senadores y senadoras que han dicho, mira, yo nunca me gustó esta fórmula por la cual se usó esto del retiro de los fondos de pensiones y ahora están legislando algo vía artículos transitorios de reforma constitucional. Habiendo además una propuesta del gobierno, de ley corta, que es el gobierno el que se hace cargo con iniciativa del Ejecutivo para resolver integralmente el asunto, donde además se les da a las ISAPRES el que ellas mismas propongan el plan de pago de devolución, ¿no? Lo que no pueden no hacer, digamos, es de manera inmediata el bajar los planes a cerca de 600.000 o son casi 700.000 personas. Exacto. Senador, usted hoy día pidió al CERVEL investigar si hubo aportes de ISAPRES a campañas políticas. ¿A raíz de qué? ¿Cuál es la sospecha que hay? A ver, 2 cosas, y quiero aclarar el punto, sí. Porque lo primero es cuando el gobierno presenta el proyecto de ley corta, dice acá, y parte también del fallo de la Corte Suprema, la misma Corte le había pedido al sistema político regular esto hace mucho tiempo atrás, ¿no? Porque ya los fallos, o sea, había una avalancha de judicializaciones, ¿no? Desde el año 2010 que está desde el año 2010 que fue la primera resolución de la justicia y por lo tanto todos los senados, cámaras de diputados que pasaron, gobierno no se hicieron cargo o no lo lograron, ¿cierto? Sacar adelante un proyecto, no estuvieron a la altura. Así es, hubo inacción legislativa, había un fallo también del Tribunal Constitucional, es decir, esto se viene arrastrándose mucho tiempo. Y antes de la modificación por el caso Penta, Soquimich, donde las empresas, las personas jurídicas, antes era legal hacer un aporte a una campaña parlamentaria. Y hay un reportaje de CIPER que yo lo cito en la Comisión de Salud hoy día, en la mañana. Cito el reportaje de CIPER del año 2014, donde da cuenta, por ejemplo, de aportes de Banmédica, que es una ISAPRE, a José Antonio Kast, cuando él fue candidato a diputado, él en ese momento era militante de la UDI. Entonces, en eso yo pongo ese ejemplo y digo, mire, le pido un oficio al CERVEL, simplemente no es una investigación, es un oficio de información para que nos diga los aportes desde el año 2010 en adelante de las ISAPRES, de las clínicas privadas, porque hay una integración vertical en el negocio y es un negocio muy lucrativo, a campañas parlamentarias y presidenciales. Porque mi hipótesis es que parte de la inacción legislativa es que acá ha habido un financiamiento de la política y hay compromisos, ¿no? O ha habido compromisos, es una hipótesis, entre el mundo privado y la política para no regular, para no legislar el tema y donde las ISAPRES han jugado un rol de lobby. Entonces, yo en esto quiero aclarar, no he apuntado con el dedo, salvo anunciar explícitamente lo que dice ese reportaje de CIPER del año 2014 a José Antonio Kast por parte de Banmédica. Pero después salieron otros reportajes de aportes recientes de personas vinculadas a clínicas o ex ejecutivos de ISAPRE que hicieron aportes a campañas y eso yo primero no había visto ese reportaje, no apunté con el dedo a nadie, ni siquiera estoy apuntando al aporte de personas particulares. A mí me interesa el aporte de la empresa ISAPRE, de la empresa clínica privada a campañas políticas
cuando era legal hacerlo. Y bueno, y si hay información también de financiamiento irregular, creo que es bueno tenerlo sobre la mesa porque es parte de el por qué ha habido inacción legislativa o falta de voluntad política para tocar, por ejemplo, el interés de una industria tan lucrativa como son las ISAPRES y las clínicas privadas. Ya, o sea, usted lo que sostiene o sospecha, digamos, es que la inacción, o sea, ¿por qué durante todos estos años anteriores no se ha hecho nada? De parte de, esto ha sido de gobiernos, digamos, de derecha, de centro izquierda, de centro derecha, en general los congresos de ambos lados, digamos, los diputados y los senadores no han logrado hacerlo. Por lo tanto, esa inacción podría deberse a que los diputados, diputadas, senadores y senadoras estuvieran protegiendo los intereses de las ISAPRES o de las clínicas o centros de salud porque les habrían aportado en las campañas. ¿Eso está diciendo? Es una hipótesis explicativa del por qué, dado que hay antecedentes de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, la misma Corte le dijo al sistema político, por favor, legislen, porque tengo una avalancha de judicializaciones, donde el 85% de los fallos de la Suprema fueron a favor de las personas, no de las ISAPRES. Entonces, teniendo todos esos antecedentes, ¿no le parece raro que no se haya avanzado en regular un aspecto que podía tocar el interés y el negocio de esta industria que es muy lucrativa? Claro, tendría que haberles pagado, eso sí, financiado campaña a todos, porque ninguno hizo mucho. Pero quiero preguntarle una sola cosa más antes de terminar, senador, en ese sentido, porque hoy día una de las informaciones que circuló es que se estaba apuntando que, digamos, los autores de esta reforma constitucional, senadores, digamos, que estuvieron y que están detrás de esta reforma constitucional y que votaron a favor ayer en la comisión, habrían sido financiados por ISAPRES y por eso estarían defendiendo esta reforma constitucional. No, yo no tengo pruebas de eso. Mi punto no era sobre aquellos senadores ni sobre este proyecto de reforma constitucional. Por tanto, no estaba apuntando ahí, sino que más bien a cómo sistémicamente se ha buscado no tocar a las ISAPRES, cómo se ha buscado mantener el negocio de las ISAPRES tal cual y defender su negocio o, en este caso, mantener el status quo al final, ¿no? Y no ponerse en el caso de, primero, la defensa de las personas que por años se han sentido abusadas, discriminadas. Recordemos la frase hace algunos años del representante de la ISAPRE cuando decía no nos podemos dar el lujo de recibir gente enferma. Digamos. Entonces, claro, estamos hablando de un seguro de salud. Claro, entonces mi preocupación y mi punto era eso, no es apuntar con el dedo a los senadores que presentaron el proyecto. Tengo una serie de discrepancias por lo que dije anteriormente. Creo que es un proyecto que no es viable, creo que es un mal precedente, es poco serio. Me parece que está en el límite, ¿no?, de la constitucionalidad porque hay un fallo de la Corte Suprema de por medio que hay que implementar. Me parece que es un perdonazo impresentable a las ISAPRES, pero no estoy diciendo que esos senadores o senadoras estén porque no tengo pruebas, recibiendo aportes de las propias ISAPRES, porque hoy día además es ilegal recibir aportes de empresas. Hoy día las personas jurídicas no lo pueden hacer, pero en Chile por mucho tiempo era algo legal. Senador Juan Ignacio Latorre, muchas gracias por esta conversación con Noticias 24. Que tenga una muy buena tarde. Igualmente, Connie, gracias. Buenas tardes.